Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, amados del Señor. Quiero darle gracias al Señor por el privilegio que me da de poder compartir con ustedes esta palabra del Señor. La he titulado El arte de pedir para recibir. Pero antes vamos a orar, presentando este tiempo y que sea el Señor, pues, el que nos dirija, el que nos hable, que no sea voz de hombre, sino que sea el Señor mismo. Oremos. Padre eterno, Dios todopoderoso, venimos delante de tu presencia, Señor, para más que tú escuches nuestra voz, queremos oír tu voz. Y nosotros disponemos nuestro corazón, nuestro entendimiento, para entender lo que tú quieres darnos. Que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos abra el entendimiento para captar, Señor, la enseñanza que tú quieres dar. Oro para que cada uno de mis hermanos que va a escuchar este mensaje le sea propicio también para él, conforme a lo que tú has determinado que cada uno aprenda. Sé tú en cada uno de nosotros. Quebrantamos toda obra de las tinieblas que quiera robar la palabra, Señor. Y llevamos nuestros pensamientos cautivos en obediencia a Cristo. Amén y amén. El arte de pedir para recibir. ¿Por qué titulé este estudio de esta manera? Porque todos sin excepción, nos acercamos a Dios eh, para pedir. Básicamente, podemos alabar, adorar, dar gracias, exaltar el nombre del Señor, pero la oración básicamente es un acto de pedir, de acercarse al Señor. Repito, no es la única forma, pero la oración básicamente es pedir. En ese pedir va incluido muchos aspectos, entre, como dije, la alabanza, la adoración. Pero todos nosotros hemos experimentado que oramos eh, con fervor, con tenacidad, pero a veces no vemos las respuestas o no obtenemos la respuesta que pedimos. Para pedir, uh, tenemos que tener ciertos requisitos, ¿ok? Por lo menos Santiago, el capítulo 5, versos 7 al 8, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Eh, en este versículo vemos que Santiago, el apóstol Santiago, nos habla de tener paciencia, de saber esperar el tiempo del Señor. Si nosotros queremos recibir algo, tenemos que no desesperarnos. En la oración es lo que menos tenemos que tener. En la oración se requiere paciencia, orar con insistencia, pero sobre todo esperar recibir, porque no se trata solamente de pedir, sino hay que creer que lo que pedimos lo vamos a recibir. Y en esta paciencia, el término de esta paciencia nos habla que hay que tener una expectativa de lo que vamos a recibir, de que hay que
tener, además de la paciencia, implica que hay que, requiere sumisión, requiere además firmeza de corazón. El mismo Santiago dice, afirmad vuestros corazones. ¿Qué es afirmar vuestros corazones? Es estar sin ambivalencia. Es cuando en medio de las circunstancias de la espera hay que tener la firmeza de creer que Dios va a escuchar nuestras situaciones a pesar de las circunstancias que nos rodean. Cuando estamos firmes en el corazón, es porque nuestra fe está cimentada en la roca. Hablar de firmeza habla de estar sin moverse de un lugar a otro. Firmeza es estar parado sobre la roca. Entonces, en este pasaje, necesitamos entonces entender que en la oración necesitamos tener paciencia, que la paciencia no es andar en una situación de pasividad, sino una actitud expectante de que vamos a recibir y creer que lo que vamos a pedir, lo que estamos pidiendo, lo vamos a recibir con un corazón firme, sin ambivalencia, sin duda, sino hay que afirmar el corazón. En el pasaje también de Hebreos 13:9 dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con que con la gracia, no con vianda, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ella. ¿Qué nos está diciendo esto? Que tenemos que, además de, Hebreo nos vuelve a decir, a afirmar los corazones. Hay que estar firme. No puede haber dudas en nuestros corazones. ¿Y en qué dice que tenemos que afirmar? En la gracia, en el favor de Dios, ese favor inmerecido. Allí es que nos tenemos que afirmarnos, recordar que la gracia es ese don inmerecido. Entonces, no es en mi propia fuerza, no es en mi propio entendimiento, sino en la gracia del Señor, en que es Dios el que está por nosotros. ¿Qué nos corresponde a nosotros? No dejarnos llevar por doctrinas extrañas, por doctrinas diversas. No, nuestra confianza está en la palabra del Señor, en la bendición del Señor. Entonces, si queremos ser gente de Dios que ora y cree y que espera recibir del Señor, además de perseverar, hay que mantenerse limpio en la palabra del Señor, no en doctrinas falsas. Mire, en nuestros tiempos vivimos esto de la nueva era. Vivimos en autoayudas y cosas así que nos apartan del Señor, que parecieran y que suenan bonitas, pero que no son del Señor. Esas son doctrinas extrañas que no nos podemos afirmar en eso. Está de moda decir, piensa positivo y lo recibirás. No, yo no tengo que pensar positivo, yo tengo que pensar en lo que me dice la palabra del Señor y afirmar mi corazón, mi fe en esa palabra, no en lo que me diga el mundo, no en lo que diga la ciencia, ¿ok? Sino en lo que me dice la palabra del Señor. Como intercesores, como gente de Dios, para orar necesitamos ser insistentes. Pedid y se os dará, buscad y hallaré, llamad y se os abrirá.
¿Qué nos habla esto? Que hay que insistir, que no podemos abandonar la oración solamente porque no la vemos con los ojos humanos que ya hemos de recibir lo que esperamos. No, hay que insistir, buscar, y eso de buscar habla de eso, de no quedarse en la superficie, sino que hay que sumergirse en el Señor, en el Espíritu Santo, en el río del Espíritu. Eso es buscar, eso es insistir, eso es llamar hasta obtener una respuesta. Pero además de insistir, tenemos que permanecer. ¿Pero permanecer en qué? En la palabra del Señor. ¿Ok? Juan 15:7 nos dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aleluya, gloria a Dios. Esto nos lleva una vez más que separados del Señor, nada podemos hacer, ni podemos esperar recibir nada. Para estar pegados al Señor, necesitamos despojarnos de nosotros mismos, necesitamos poner a un lado nuestros pensamientos humanos, nuestros pensamientos. No digo que lo que pensemos todo esté mal, no, pero es que en la dimensión del espíritu no se trata de hacer las cosas en mi pensamiento, en mi razonamiento, sino conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Y por supuesto, si queremos obtener cualquier cosa, el Señor nos lo dijo muy claro. Hasta ahora no hemos pedido nada en el nombre del Señor. Y ahora nos toca pedir en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que nuestro gozo sea cumplido, porque no hay nada más que produzca más satisfacción, más alegría, más gozo, que cuando uno ha orado y recibe lo que el Señor le ha dado. ¡Wow! Eso es maravilloso. Entonces, eso ya lo sabemos, que tenemos que pedir en el nombre del Señor. Pero pedir bien, no pedir mal, ¿ok? Porque puede que insistamos en algo, pero al final estamos pidiendo mal. Por supuesto, no vamos a recibir, porque Santiago dice que no, nosotros pedís y no recibís, porque pedís mal. Van a gastar en vuestros deleites. Puede que nosotros digo, no, pero yo necesito esto y esto. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad, pero es también a través de la oración que nuestras motivaciones y nuestras intenciones son purificadas, porque podemos pedir con insistencia, pedir conforme a la voluntad de Dios y orar en el nombre del Señor Jesús, pero es en ese retardo de que llegue la respuesta es cuando nuestras motivaciones son purificadas. Y esto es lo que nos está diciendo Santiago, que no tenemos las cosas porque pedimos para nuestro deleite. Y Dios está purificando nuestras intenciones. ¿Para qué? Para que pidamos correctamente. Porque si pedimos correctamente, vamos a recibir lo que estamos pidiendo. En Marcos 11:24 también nos dice el Señor Jesús, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus pecados. Esto está muy claro. En oración, si usted no podemos creer, lo que vamos a recibir, no vamos a recibir nada. Esto es fe.
Y la fe es creer lo que no se ve. De manera que en mi tiempo de oración es cuando más afirmo la fe, porque estoy pidiendo y clamando algo que no veo. Pero cuando yo decido creer y puedo decirle al Señor, Señor, ayuda mi fe, pero entonces necesito, ¿qué pasa con la fe? Hay que hacer que crezca la fe. ¿Cómo hago yo para crecer la fe? Buscando la palabra todos los días. Ya hemos visto cómo en las redes sociales hay estudios que dicen que la inteligencia se activa, las neuronas se activan cada vez que yo leo la palabra de Dios por menos 4 veces a la semana, 4 días a la semana. Entonces, cuando yo leo la palabra del Señor, mi fe va a crecer, porque la fe viene por el oír, estudiar, meditar en la palabra del Señor. Y entonces esa fe me va a ayudar a creer, a creer. Y es necesario que el que se acerca a Dios crea. Entonces, para ser intercesores necesitamos afirmar, a creerle al Señor en todo lo que Él nos dice sin dudar. Amados hermanos, y por supuesto necesitamos pedir perdón y perdonar, porque no podemos ir a la guerra si tenemos, como diría en mi tierra, cable pelado. ¿Por qué? Porque allí el enemigo va a colarse y va a querernos avergonzar delante de Dios. Porque entonces si yo tengo una situación sin resolver con un hermano, con un familiar, con el vecino, con el amigo, Satanás me va a decir, epa, tú tienes esto. Y eso va a hacer que se cierre mi boca. Y el Señor reprende al diablo. Pero no podemos permitirnos ese lujo. No. Y menos si somos intercesores. Como intercesores necesitamos estar totalmente alineados con el Señor y con las puertas cerradas por completo para Satanás. Y eso solamente viene cuando tengo una buena relación con el Padre y con mis hermanos. Así que, amados hermanos, si queremos ser buenos intercesores, lo primero que tenemos que hacer es ir en humillación delante del Padre, pedir perdón por nuestros pecados y perdonar rapidito todo, todo aquel que nos haya hecho mal, que nos miró feo, que no nos dio, perdonar. Eso es importantísimo. También nos dice en Juan 15:16, este pasaje me gustó mucho, mucho para en este arte de pedir para recibir. En Juan 15:16 dice, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él los conceda. Gloria a Dios. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Que yo no fui escogí, o sea, yo no escogí ser intercesora. Yo, por mi propia voluntad, no. Dios nos escogió y ese es un privilegio. Dios nos asignó a eso. Y si Dios fue el que nos escogió y nos asignó a ese trabajo, no fue porque fuésemos chévere, porque oráramos perfecto, porque tenemos una buena elocuencia, no. Es porque a Dios, al Señor Jesús, le plació. Y Él fue el que vio en nosotros algo que yo no sé, pero Él lo hizo.
De manera que no fui yo la que decidí ser intercesor. Si tú eres un intercesor es porque Dios te llamó y te escogió y te asignó ese trabajo. Y si Dios es el que te asignó ese trabajo, es porque Él cree que tú lo puedes hacer. Y que a través de esa asignación, tú vas a dar frutos. Y no cualquier fruto, sino un buen fruto, un fruto que va a permanecer allí. Y todo lo que pidamos al Padre, Él lo va a dar. De manera que es Dios mismo el que va a suplir todo aquello que es necesario para que tú hagas y cumplas esa asignación. Te toca orar para que el pastor, por el pastor, para que ese pastor tenga todo lo necesario para que él haga su función. Bueno, Dios lo va a dar. Dios te va a dar ese empuje, Dios te va a dar esa pasión, esa identificación con la persona que Dios te puso para que oraras. Sea el pastor, sea los ministros, sea por Venezuela, sea por los enfermos. Dios te va a ayudar y te va a dar lo que necesitas para que hagas esa labor. De manera que eh, podemos descansar en esto, en que es Dios el que está a nuestro favor y no somos nosotros. Entonces, wow, ese es un descanso, realmente es un descanso. Porque entender que es la obra de Dios y no es mi obra, entonces, y que Dios es el que paga y da el vuelto, entonces, bueno, podemos orar sintiendo tranquilidad y paz, porque Dios lo va a responder. Dios va a responder a su propósito, a, su, a sus planes. Y Él va a hacer todo lo posible para que se cumplan sus planes y su propósito. En Colosenses 3:7 añade otro aspecto importante que tenemos que tener en este arte de pedir, y es dar gracias. Dice la palabra del Señor. Y todo lo que hacéis orando, o todo lo que hacéis de la palabra, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Entonces, tenemos que dar gracias al Señor. Y dar gracias por lo que no hemos recibido. Dar gracias por lo que aún no vemos. Eso es fe. Es cuando llamamos las cosas que no son como si fueran. Y eso es el lenguaje de la fe. Cuando damos gracias por aquello que no hemos recibido, entonces es visualizar, no visualizarlo como lo dicen los mundanos, no, es tener la convicción en tu corazón, en tu mente, de que Dios va a darte las cosas y te anticipas dando gracias por lo que no has recibido. Entonces, esto es muy importante también en la oración si queremos recibir lo que estamos pidiendo. Hay que ser agradecido. Si Dios puso en nosotros orar específicamente por algo, y Dios ha purificado nuestro corazón, y nosotros nos hemos purificado en el Señor, siendo humilde, pidiendo perdón, perdonando, entonces debemos dar gracias, porque sé que Dios nos va a escuchar y va a responder a nuestra súplica. Para finalizar ya esta enseñanza, vamos a leer en Romanos 8:32 y dice, el que, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también todas las cosas? ¡Wow!
Él va a darnos toda. Si Dios no escatimó entregar a su propio Hijo a favor nuestro, entonces dicen, Él nos va a dar todas aquellas cosas que necesitamos, eh, que esperamos. Muchas de las cosas que Dios nos da, a veces ni las pedimos. Nos da paciencia, nos da amor, nos da paz. Y muchas veces nosotros no pedimos paz, pero el Señor nos da todas las cosas. Si el Señor fue capaz de entregar a su único Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará lo que le pidamos? Dice también otro pasaje que si los padres saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más Dios no nos dará el Espíritu Santo si se lo pedimos? ¿Cuánto más no nos dará lo que le pidamos? Dios es Padre y Dios es bueno y Él quiere lo mejor para nosotros. Nosotros lo que tenemos es que pedir conforme a la voluntad de Dios, conforme al corazón de Dios. Y Él nos lo va a dar. Que necesitamos ser perseverantes, que orar sin cesar, que necesitamos afirmar nuestro corazón, purificar las intenciones con las que pedimos. Todo eso es cierto. ¿Ok? Pero quiero compartir con ustedes también otro aspecto importante en la oración de pedir y esperar recibir en este arte. Y es el tiempo en que Abraham oró para que no, cuando Dios le habló que iba a destruir a Sodoma y Gomorra, Abraham sabía que su sobrino Lot estaba metido en una de esas ciudades. ¿Ok? Entonces, bueno, este gran intercesor llamado Abraham se presentó ante el Padre a interceder. Este es para mí uno de los mejores intercesores que hay en la Biblia. Y se acercó, mire, me fascina cómo Abraham lo hizo. Se acerca al Dios Todopoderoso que le dice, voy a destruir esta ciudad. Es acercarse al Dios que puede destruir todo. Y Abraham conoce esa parte de Dios. Y él se acerca como, o sea, yo me lo imagino así, despacito, pero con firmeza, con reverencia, y le dice, cónchale, Señor, ¿vas a destruir esa ciudad? Y si ahí hubiesen 50 personas, dice, no, la voy a destruir. Y si hubiesen 45, y si hubieran 30, y si hubieran 20, y si hubieran 10, hasta que el Señor se para y termina la conversación. Pero Abraham oró con sencillez de corazón, oró con reverencia, sin querer persuadir al Señor en forma violenta, porque a veces oramos y decimos, dame esto, Señor, dame esto, me muero. No, hay que orar con humildad, con sencillez, sin olvidar que Dios es soberano y es el Rey de reyes y el Señor de señores. De manera que no podemos llegar a pedir con una actitud altiva, con una actitud de arrogancia o una exigencia. No, el Señor nos libre de eso. No, para acercarnos a Dios necesitamos ir con reverencia, con humildad. Estamos ante el Dios Todopoderoso.
Entonces no podemos llegar exigiendo nada, porque nosotros somos polvo de la tierra. Necesitamos llegar con una actitud de humillación, pidiendo perdón, perdonando, acercarnos confiadamente al Señor. Pero lo que más me resalta en este tiempo de oración de Abraham fue su relación con Dios. No está escrito allí, pero Abraham pudo acercarse a Dios porque él era amigo de Dios. Él tenía una relación con Dios. Y esa relación, esa intimidad, esa comunión con el Señor es lo que le permitió entrar a la presencia misma del Señor y pedir con humildad. Podemos aplicar todo lo que hemos dicho, orar con insistencia, perseverar, gemir, pero en la oración de intercesión, lo más importante es la relación con Dios. Un intercesor debe tener una relación íntima con el Padre, con el Espíritu. No se trata solamente de tener una lista, de pedir, de insistir, de clamar, de... No, Dios quiere que tengamos una relación con Él, que anhelemos su presencia, de que anhelemos su cercanía, de poder disfrutar en paz y teniendo gozo porque sabemos que Dios está allí a nuestro lado y que Él está escuchando nuestra voz, donde podemos abrir nuestro corazón 100%, sin ninguna reserva, eh, sin palabras rebuscadas, sino con todo el corazón, con nuestras propias palabras, con nuestro propio entendimiento, con nuestras, sabiendo que nadie está alrededor para criticarnos cómo hablamos o cómo decimos, no, sino con toda libertad. Y eso es lo que Dios anhela, tener una relación genuina, íntima con cada uno de nosotros. Siendo sencillos, perseverantes, pero con libertad, sin tapujos, sin palabras rebuscadas. Eso es lo que Dios anhela. Además, quiero finalizar ya, ahora sí finalizando, aunque podamos pedir con el corazón, creer firmemente que vamos a recibir lo que hemos pedido porque estamos orando conforme a la voluntad de Dios, que estamos orando con fe, hemos creído. Pero déjeme decirle algo. Hay otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta y es la soberanía de Dios. Puedo orar con fe, puedo insistir, pero Dios no está obligado a responderme si Él considera que no debo recibirlo o que tengo a ser más tarde. Jamás podemos olvidar que Dios es soberano y que reina en todas las esferas, en lo espiritual, en lo terrenal, en el cielo, en el infierno. Dios gobierna sobre todas las cosas y Él va a responder como Él quiera, cuando Él quiera, de acuerdo a su voluntad. No olvidemos nunca la soberanía de Dios. Nunca. Entonces, cuando nos acerquemos a Dios en oración, en este arte de pedir para recibir,
Oramos con fe, con insistencia, con sencillez, con fe, pero recordando que Dios es el que va a responder y que Él lo va a hacer eh, no porque lloremos, no porque gritemos o porque estemos de rodillas. Y eso está muy bien, pero siempre recordemos que Dios es soberano y Él va a responder como Él quiera y cuando Él quiera a su momento. En el arte de orar para recibir, siempre o lo veo así que eh, es el pueblo de Dios, el pueblo con sus necesidades. Dios es el pintor, Dios es el artista y los intercesores no somos más que los pinceles de Dios que Él usa para dar su color, los matices, las formas en su arte, en su creación, quiere para su iglesia y para su pueblo. Amados del Señor, les bendigo en el nombre de Cristo. Amén y amén.